Del mismo modo que seleccionas a los animales más capaces, coges a la mejor hembra y al mejor macho para que tengan mejores crías, seleccionas a los más capaces física y psíquicamente para que sus hijos tengan mejores capacidades. Esto fue política de Estado en muchos sitios. Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, en España, en la República también se aplican políticas eugenésicas. Crear el hombre perfecto, el hombre inmortal. Quienes han pensado en crear una humanidad superior no solamente han sido los nacionalsocialistas. No sé si se puede hablar aquí de lo que ocurrió hace unos años de pandemias y tal. Control de población, eugenesia, luego nuevas formas de entender la sexualidad, ¿no? En cierto modo forman parte de las narrativas de la anglosfera. Vivimos en Occidente un momento de hegemonía anglosajona, mayo del 68. Mayo del 68. Se entiende la libertad en términos de no estar atado a ninguna ley, ni siquiera a las leyes de la naturaleza. Puede que nosotros tengamos la oportunidad de controlar las condiciones en las cuales nace la siguiente generación, pero esa siguiente generación no van a nacer libre. Ser padre es enseñarle al hijo a ser libre. Llega una generación en la que te dice, ¿por qué no me dejaste ser humano? No te preocupes, que voy a hacerte que tú seas el ser humano y perfecto. Se percibe el cristianismo como algo que hay que superar sí o sí. En 20 años la sociedad española ha cambiado como nunca. Dios siempre juega con ventaja. Me gusta hablar de nuestra hermana la muerte, ¿no? El campo de batalla es el cerebro. Tenemos el superhombre. Antes de comenzar la entrevista, es necesario aclarar explícitamente que este canal mantiene una postura estrictamente apolítica, de manera que no existe ninguna afinidad por ningún partido o ideología política concreta. La orientación de este canal se dirige hacia una dimensión más profunda, centrando su atención en la evaluación de la ausencia o presencia de valores en nuestra sociedad, junto a la exploración de temáticas de relevancia para nuestra audiencia, con el objetivo primordial de fomentar el aprendizaje y la reflexión. Rafa, nada, bienvenido a este bastión de los valientes. Muchas gracias. Nada, es un honor tenerte aquí con nosotros. Al final es lo que te estaba comentando antes. Esto se está convirtiendo. Empecé en plan muy formal y demás, pero esto es una charla entre amigos en la que vamos a tratar de fomentar unos valores patrióticos y católicos y luego sacar todo el aprendizaje posible de lo que sea nuestra charla. Te iba a presentar yo, pero creo que va a ser mejor que te presentes tú para que te ubique un poco la audiencia, si te parece bien, Vale. Porque lo vas a hacer 1000 veces mejor que yo. Y así la gente se va a enterar de lo máquina que eres. No sé si 1000 veces mejor, pero voy a intentar. Bueno, sí. Pues a ver, yo me llamo Rafael Monterde Ferrando, soy profesor de filosofía, bueno, trabajo en el Departamento de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria, ahora mismo. Y nada, mi trayectoria es que me he formado como filósofo, tengo un máster en Derechos Humanos y hice la tesis doctoral sobre filosofía transhumanista que la he defendido en el año 2021. Recientemente, ¿no? ¿Y qué puedo decir? Pues que esto de ser un poco rebelde y poner en cuestión las cosas me encanta. O sea, que estoy encantado de estar aquí porque es lo mío. Claro. A eso venimos. Por esto aquí vienen, como digo siempre, o solía decir en los primeros vídeos, aquí vienen los valientes, los que están dispuestos siempre a ir, no a ir a contracorriente, que lo podemos decir también, pero los que, hombre, den un poco de chicha y un poco de asunto a toda la sociedad actual y a todos los pensamientos actuales. Así que, bueno, es un honor tenerte aquí, Rafa, macho. Aquí siempre eres... Y para mí el honor es que me invites, hombre. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Aquí el otro día también estuvo otro filósofo, ahora se me olvidó decírtelo, que estuvo un profesor que es José Luis Sánchez Tortosa, que es un profesor también de filosofía, un tío también muy bueno, que desde aquí le mando un saludo muy fuerte. Y siempre aquí los que vienen de filosofía, que ya sois dos, digo, a mí me dejáis siempre admirados porque digo, son gente que sí tenéis la cabeza muy bien amueblada y dais mucho que hablar. Dais mucho que hablar y mucho que pensar. Se amuebla a base de golpes. A base de golpes, ¿no? Eso también, como la vida misma, ¿no? Claro. Bueno. Misteriosamente acaba ordenada de alguna manera, pero no sabes cómo. Pero no se sabe cómo. Bueno, sí. Eso también lo puedo decir por experiencia propia. No se sabe cómo, pero al final se trata de amoldar. Exacto. Así que, Rafa, pues bueno, el motivo principal de traerte aquí era para hablar de transhumanismo, que es algo que está empezando, no sé si está empezando a estar en boca de la gente o todavía es algo que no está muy desarrollado, es decir, no está muy de moda.
pero va a estarlo. Y esto lleva ya también, yo creo que es como algo que está empezando nuevo, pero ya tiene su historia, ¿verdad? Sí, a ver, ahora mismo se presenta como una cosa novedosa, pero como tú dices, tiene una trayectoria histórica que podemos remontarnos hasta el siglo XIX, ¿no? Para encontrar las raíces del pensamiento transhumanista. Aunque creo que para que quien vea el vídeo se aclare, Sí, va, por si vamos a empezar un poco para ver, mm, definir qué es lo que es el transhumanismo. habría que definir qué es el transhumanismo y, en síntesis, es una filosofía o una manera de pensar que entiende que el ser humano tiene el deber moral de controlar su evolución y preparar el siguiente paso. Es decir, no dejar que la evolución humana esté sujeta a las leyes de la naturaleza, sino que el ser humano debe poner las reglas de juego para que el siguiente Homo Excelsior, Homo Plus o lo que sea como nosotros queramos. Matiza ese concepto, el del el Homo Excelsior, este ya lo Ujú, escuché en otra charla. ujú. El Homo Excelsior sería este Elevado. elevado, es decir, el significado Excelsior quiere decir elevado, llevado más allá, es como un... Potenciado, elevado, mejorado. Vale, Sí, o sea, el transhumanismo entiende que hay que mejorar la naturaleza humana, pues eso, potenciando sus capacidades de manera artificial. ¿En qué sentido? Pues eso, hackeando su biología para que ese ser hackeado, por decirlo de un modo, tenga altas capacidades o supercapacidades de la cuestión. ¿esto desde cuándo dices que desde el siglo XVIII ya empezó esta corriente transhumanista? Siglo XIX más Sí, o menos. perdón, siglo XIX, Sí, en por los ahí andará. 1800, finales de Tampoco te ha 1800. sido mucho, ¿eh? Porque esto de jugar a controlar la naturaleza tiene mm, antecedentes incluso en la tradición de la magia, del hermetismo, la alquimia. O sea que es algo que tiene mucho recorrido, pero en concreto, como discurso científico o vinculado a la ciencia, lo encontramos a partir de la teoría evolucionista de Charles Darwin. ¿Cuándo? Cuando su primo, Francis Galton, Darwin, si no recuerdo mal, publica la teoría de la evolución de las especies en 1858, si no me olvido. Y a partir de entonces se empieza a especular eh, si se puede pasar de una selección natural a una selección artificial. Es decir, se empieza a pensar en términos de eugenesia. Ahí Entonces, quería yo llegar. para entender qué es el transhumanismo hay que profundizar en la idea de eugenesia. ¿Qué significa eugenesia? Eugenesia significa buen comienzo. Está la eudaimonía, ¿no? Que es el buen daimon, la felicidad, ¿no? Que dirían Aristóteles y sus discípulos, ¿no? Está la eutanasia, eutanatos, la buena muerte, ¿no? Y está el buen comienzo, eugénesis, eugenesia. Entonces, ¿qué se entiende aquí por buen comienzo? Pues un comienzo controlado, un comienzo que no está dejado al azar de la naturaleza, sino que en el que la inteligencia y la voluntad humanas pueden intervenir en ese proceso. Y en este punto este punto es el que toma el transhumanismo para decir que esto es un problema moral. Que esto Y es un problema, la eugenesia, que es un problema moral, el problema moral está en no controlarla en no para ellos. controlarla. Vale. Porque la eugenesia, ¿cómo se materializa esto que decimos de eliminar? En cierto modo, voy a ir directamente, tratar de bajarlo a la tierra. Eh, los abortos, por ejemplo, ¿no? Mm, Eso es una manera de eugenesia, podemos hablar. El controlar como se quería, a lo mejor, mm. desconozco, a principios del siglo XX, a lo mejor de tratar de discriminar quién estuviese enfermo, quién no,
para solo que se perpetuase la raza de una manera superior? ¿Eso es la eugenesia o Vamos vamos a ir sobre ello? vamos a ir ¿No? a... ¿Cuándo comienza el pensamiento eugenésico? Pues Francis Galton, bueno, tendríamos que ir a Ucrania, Anda, sí. al origen de la guerra de Ucrania, es decir, la guerra de Crimea. ¿Mm? Bien, en esa guerra ya intervino el Imperio Británico y también intervino el Imperio Ruso. O sea que estamos... Sí, las sí, cosas sí. no han cambiado mucho. Sí, 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 sí. Entonces, ¿con qué se quedó Galton al volver de la guerra de Crimea? Se dio cuenta de que la superioridad física era una ventaja estratégica y táctica en una guerra, ¿no? Entonces, era importante mejorar las condiciones físicas de la tropa. ¿Y qué quería Galton? Pues seleccionar a los más capacitados para que su descendencia fuese más capacitada o fuese más capaz, ¿no? Bien. Esto es lo que nosotros hacemos con el toro de Lidia. Sí, es ¿Mm? verdad. Entonces, del mismo modo que seleccionas a los animales más capaces, coges a la mejor hembra y al mejor macho para que tengan mejores crías, pues seleccionas a los más capaces física y psíquicamente para que sus hijos tengan mejores capacidades. ¿Mm? Eso es lo que se entiende como eugenesia positiva. ¿Mm? Luego está la eugenesia negativa, en que consiste impedir a aquellos que tienen menos capacidades físicas y psíquicas que se reproduzcan. Bien. Esto Galton lo planteó como una posible religión del Imperio Británico, porque entendía que así se podía garantizar primero la hegemonía del Imperio Británico en un futuro, estamos hablando de comienzos del siglo XX, bueno, finales del XIX, principios del XX, y además entendía que así se podía mejorar moralmente la sociedad. Quedarían Porque, los más buenos moralmente y claro, los más cuerdos, los más exacto, preparados. porque se entendía que las capacidades morales estaban ligadas también a las capacidades físicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se mezclan muchas cosas. ¿Por qué? Porque se está empezando a entender que esta ética científica, como entendía Galton, también era una ética religiosa. Era lo que se entendía una especie de saber de salvación, ¿A qué se refiere con eso? una fe religiosa. Es decir, que así se purificaba la humanidad y se la sacaba de su especie de pecado original. Se Vale. la iba alejando de lo peor para optimizarla y así lograr una mejor sociedad. Ujú. Problema de pues de esta perspectiva eugenésica o lo que se entiende también como darwinismo social, que en términos de políticas liberales, pues vale, parece que pues a nivel privado se puede practicar de alguna manera, pero es que no se practica a nivel privado. Esto fue política de Estado en muchos sitios. Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, en España, en la República también se aplicaron políticas eugenésicas también esto hasta los años 60 se ha hablado de eugenesia. Hoy incluso se puede entender que el diagnóstico prenatal, que es lo que tú estabas planteando, la selección de, pues eso, cuando se averigua si el feto va a tener malformaciones y se propone abortarlo, eso es una forma de eugenesia negativa, Claro, es que ¿no? eso es eugenesia para mí, Entonces, vamos. claro, forma parte de nuestra cultura, de nuestra argot, aunque no lo planteemos de manera con esta palabra, ¿no? Eugenesia. ¿Por qué? Porque perdió publicidad después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando los aliados vencieron al Eje en 1945 y se vio todo lo que había hecho el Tercer Reich con sus políticas raciales, eliminando a parte de la población judía y también gitana, etcétera, etcétera, con criterios eugenésicos, pues claro, la palabra la eugenesia perdió fuelle, pero no sus más acérrimos defensores dejaron de creer en ella. ¿Cómo? Ahí tenemos a Julian Huxley,
que fue el que empezó a defender la eugenesia como transhumanismo en la UNESCO en 1948. No, entre 1946 y 1948, de la que fue su primer director general. Es decir, la filosofía eugenésica entendida como una manera de mejorar a la humanidad, de salvarla y de llevar a término la historia humana, se convirtió en lo que Huxley llamaba transhumanismo. Es decir, lo que él entendía como una filosofía o creencia religiosa definitiva para que la humanidad alcanzara la plenitud social, política, ambiental, todo esto, ¿no? Todo, Todo. crear el hombre perfecto, el hombre El inmortal, hombre el nuevo, hombre. Ya, una ya. nueva humanidad. Claro, con esto que quiero decir, que quienes han pensado en crear una humanidad superior no solamente han sido los nacionalsocialistas. Es decir, el mito del hombre nuevo o del hombre superior forma parte del imaginario occidental desde hace bastante tiempo, ¿no? Incluso se puede ver que tiene en cierto modo sus raíces también en el Renacimiento. Es decir, el hombre renovado también por su conocimiento científico, artístico, tal, que ha alcanzado cotas superiores, inspira un poco esta manera de entender una humanidad superior a mejorada, pero claro, estas ideas radicalizadas o privadas de su inspiración cristiana, pues acaba en políticas totalitarias. Es decir, no es lo mismo hablar del hombre superior en un momento de la historia en la que no existía ni el Estado ni la industria, bueno, la sociedad industrial, que ahora cuando hay tantas técnicas de control de masas que pueden facilitar un genocidio. Ya, 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 sí. Vale, es decir, estas ideas tan radicales llevadas a la práctica en nuestro contexto pueden ser muy peligrosas. ¿Podemos poner ejemplos? Podemos poner ejemplos. ¿Qué es lo que, para que vean Mm. los oyentes y yo también, de cómo se materializa esto que estás diciendo? Es que no sé si se puede hablar aquí de lo que ocurrió hace unos años de pandemias y tal, pero bueno, es más, por ejemplo, estamos hablando de esas cosas o de cómo se quiere controlar, cómo se quiere fomentar la eutanasia, cómo se fomenta el aborto. Eso es lo que estamos hablando más o menos de eso, relacionando el transhumanismo con todos estos conceptos. Esta Bueno, Agenda 2030 que nos quiere decir de que hay demasiada gente en el planeta, entonces se quiere controlar de una manera que no quieren que bueno, nazcan niños y no quieren que haya muchas personas. Entonces, esto está relacionado con eso, el transhumanismo, la eugenesia, Agenda 2030. Existe ese triángulo. has mencionado control de población, eugenesia, luego nuevas formas de entender la sexualidad, ¿no? Bien, todas estas narrativas sobre el estado de la naturaleza, las condiciones de vida del ser humano o nuevas formas de moral, en cierto modo forman parte de las narrativas de la anglosfera, ¿eh? Entonces, por ejemplo, lo de que sobran personas es lo que se entiende como maltusianismo. Y es una narrativa que se viene desarrollando en el Imperio Británico desde el siglo XVIII, más o menos. Bueno, el mundo británico es del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Que como vivimos en Occidente un momento de hegemonía anglosajona, toda esa narrativa ha calado en nuestra cultura. Entonces, estamos en este contexto, ¿no? Luego, eh, mm, también la revolución sexual de los 60, del 67-68, también ha puesto unas nuevas normas de juego, de entender la afectividad y las relaciones sexuales, que ha condicionado también nuestra manera de entender la natalidad.
algo, cuál es esta política? Bueno, no, ¿cómo la has llamado? Esta cosa sexual, ¿cómo la revolución la sexual. revolución sexual esa? No, no sabía yo que... Me intuyo qué es lo que es, pero no sé qué... Mayo del 68. Mayo del 68. Y el Summer of Love del 67. Vale, que esto El es movimiento el movimiento hippie, hippie y todo eso, ¿no? De sí, que todo el mayo es... francés, todo Vale, esto, vale, ¿no? vale, O vale, sea, vale. Vale. todo esto fueron Que revoluciones. todo vale, ¿no? O sea, más o menos que todo es amor, todo es tal, Sí, todo es sexo y cada sí. uno puede ser, y ahí empezaba que cada uno puede ser lo que quiera y pueden hacer lo que quieran con su cuerpo Bueno, y pueden... es una manera de romper con la familia Tradicional. que llamamos ahora tradicional, pero con el concepto de familia. Ujú. ¿Pero por qué? Porque se entiende la libertad en términos de no estar atado a ninguna ley, ni siquiera a las leyes de la naturaleza. ¿Mm? Es decir, se entiende la libertad como indeterminación o absoluta independencia o absoluta autonomía. Es decir, tú pones las reglas de juego, tú pones las leyes. Eso es lo que significa autónomo, ¿no? Ese puro modernismo del que Sí, hablamos ahora. claro. Entonces, Relativismo, modernismo. claro. Entonces, esa idea de libertad como absoluta autonomía, llevada hasta el extremo, te conduce directamente a, oye, el problema está en que yo al final soy hijo de... ¿Qué Claro. es lo que me liga? ¿Qué es lo que me ata? Pues que todos tenemos una naturaleza humana. ¿Mm? Entonces, si el ideal es estar libre de las leyes de la naturaleza, que es también una de las maneras de entender la libertad en el contexto moderno, eh, una de las oportunidades para cumplir ese ideal es controlar de manera eficaz los nacimientos o cómo nacen los seres humanos. ¿Mm? De manera que se discrimine lo que quiera el poder, ¿no? Quiero que esto tienda hacia este lado o quiero que tienda hacia este lado, lo voy a controlar de una manera o de Esta es la otra. consecuencia. Este es el problema. Por ejemplo, C.S. Lewis entendió que C.S. Lewis, ¿te suena? No. El autor de las Crónicas de Narnia. Ah, vale, vale. Pues C.S. Lewis, que nunca se hizo católico, pero era cristiano ortodoxo de la iglesia anglicana, él escribió mm, junto a Chesterton y a otros, dialogando con los defensores de la eugenesia. Y escribe un libro muy finito, pero muy contundente, que se titula La abolición del hombre. En ese libro, hablando sobre eugenesia, dice que puede que nosotros tengamos una de las cosas, dice, puede que nosotros tengamos la oportunidad de controlar las condiciones en las cuales nace la siguiente generación, pero esa siguiente generación no van a nacer libre, van a nacer esclava, porque nunca se ha dado, ¿no?, en la historia de la humanidad el hecho de que podamos controlar la herencia de esta manera. Es Claro. decir, que es al final, ¿cuál es la consecuencia de esa búsqueda absoluta de libertad y de controlar tanto las reglas de juego de la vida? Este es el tema. Que la siguiente generación nace esclava, porque nace como tú quieres. Es decir, el problema de controlar la vida al final está en que estás diciéndole a otro ser vivo cómo tiene que vivir. Claro, bajo los parámetros que quiera el que Claro, está, el que tiene el poder, que dice, yo quiero que la gente tenga este parámetro A y claro, van a hacer toda la gente que sea A. El que sea B, me lo voy a cargar. Van a claro, hacer todo A y toda la sociedad será A. Por esa, entonces, por eso son todos esclavos, porque van a ser todos A sin opción ninguna a ser B. claro. Entonces, el concepto de libertad queda ahí, claro. Es que esta es en parte la contradicción de la libertad entendida como absoluta autonomía. Es decir, primero, que una libertad autorreferencial, la que solamente se mira a sí misma, se torna absurda. Al final, la libertad siempre es libertad para qué o para quién, ¿no? O sea, necesitamos la relacionalidad, de encontrarnos con la otra persona, si no, ¿para qué soy libre, no? Claro, Si, sí, sí, sí. si no es para estar contigo porque me da la gana, ¿no? O sea, es que es básico, ¿no? Claro, claro. Entonces, luego está la cuestión de que, oye, tener un hijo, por ejemplo,
es convocar una libertad. Ser libre para tener un hijo. Primero ser libre para tenerlo. Y luego es asumir el riesgo de que están haciendo una libertad. Claro, Es decir, que nazca libre, que pueda hacer lo que... al final, ser padre es enseñarle al hijo a ser libre. Entonces, y de darle las herramientas para ser libre, crecer y poder encontrar su propio destino en la vida. Entonces, el entender, o sea, entender que dar una nueva vida en las mejores condiciones o entender que lo mejor que puedes hacer por esa nueva generación es ponerle todas las reglas de juego de la vida, ¿no? Yo creo que es una manera de limitarlo. Yo estoy en la línea de Luis. O sea, yo creo que las consecuencias del planteamiento transhumanista, que ahora se está debatiendo bastante, pueden ser nefastas. ¿Por qué? Porque igual llega una generación en la que te dice, ¿por qué no me dejaste ser humano? ¿Mm? Creo que empiezo a tener dudas. Es decir, estoy chocando porque estoy pensando. Es decir, estamos hablando de controlar genéticamente la siguiente generación. Vale, que es ¿Vale? que eso es lo que nos hemos estado basando desde que hemos empezado a hablar. Sí. Entonces, yo no sé por qué estoy empezando a pensar transhumanismo, a unir tecnología con el ser humano. Me estoy imaginando el cyborg, el famoso cyborg. Ese es Pero otro aspecto del es transhumanismo. otro aspecto, pero que también hemos estado relacionando eugenesia con transhumanismo. Es decir, transhumanismo no tenemos por qué asociar tecnología a hacer un híbrido entre la tecnología y el ser humano. Esta eugenesia también la estamos llamando transhumanismo. Es decir, el Sí. controlar esa eugenesia también la estamos llamando transhumanismo. Sí. Es decir, voy a controlar genéticamente quién van a hacer, cómo van a hacer y cómo voy a moldear la sociedad a mi gusto. Ese es el transhumanismo. Vale, perdona. Entonces ahora sí. Sí, o sea, en la narrativa transhumanista hay distintos cauces, ¿no?, de enfocar esta manera de superar las leyes de la naturaleza. Una es el control de la vida a través del control genético, ¿no? Es decir, Que es lo que hemos estado hablando más o menos de la eugenesia. ¿qué es la eugenesia actual? ¿No? Antes era controlar los nacimientos intentando pues controlar la herencia, ¿no?, o la siguiente generación. Ahora, ¿cómo se puede controlar? Pues a través de la edición genética, que en humanos no está bien vista, en mi opinión, aún. Es decir, todo se andará. ¿Esperas que esto fuese en un futuro? Sí, yo creo que Bueno, se va a normalizar. ya está, ¿no? Ya está normalizado, en verdad, ¿no? Sí, o sea, Ya está, ya se puede seleccionar pues, un banco de óvulos de estos, ¿no? Y tal, como vemos esta gente que lo digo aquí en el canal, que no me gusta ni un pelo cuando ves a lo mejor a unas personas del mismo sexo que quieren tener un niño, pues entonces ya se selecciona directamente un espermatozoide con un óvulo, ¿no? Y ya se selecciona perfectamente quién va. Así que, es decir, ya estamos haciendo transhumanismo, ya estamos haciendo eugenesia, ¿no? Es decir, que es un concepto que ya está visto por la sociedad y está bien visto por la sociedad, ¿no? Sí, pero ahí vemos que hay un control de las reglas de la vida Claro. o de las nuevas vidas. Pero esto va más allá. Vamos, el siguiente. Que yo lo llamo eugenesia. Claro, pero por ejemplo, Porque me estoy cargando lo que yo digo, vale, este me cuadra, este con este me cuadra, este de aquí no me cuadra, ¿por qué no va a ser a lo mejor del todo bueno? Me lo cargo, este selecciono. Entonces, claro, es decir, que yo estoy seleccionando ya. pero Con la finalidad, no lo sé. Algunos dirán con la finalidad de decir, bueno, pues esto es porque es sano, porque es tal. Se está jugando a elecciones de la vida y se está jugando a ser sí, Dios, como se se suele está decir. discriminando literalmente quién vive y quién muere. Claro. Vale, por eso es. Si entendemos que la palabra quién puede ser atribuida a un ser humano muy pequeñito. Es decir, Claro. yo creo que para entender el concepto persona o la realidad de la persona, el tamaño no importa, entiéndase la broma. Claro. Sí. Es decir, uno es persona siendo un ser microscópico o siendo pues un ser vivo desarrollado. He escuchado siempre, no me Este es acuerdo, el tema. pero Aquí escuché está. muchas teorías de gente que dice que
Tú me lo sabrás decir mejor, porque escuchaba quien nos recomendó a Elena Postigo, le escuché decir varias de gente que hay diferentes conceptos que no lo sabía yo de lo que conciben ser humano con no ser humano. Y es decir, había gente que consideraba ser humano Mm. a gente que tiene o capacidad de decisión o conciencia. Por ahí van los tiros, ¿no? ¿Me puedes aclarar eso desde el punto de vista filosófico? ¿Qué es lo que piensa esta gente? O A ver, el asunto es que se empieza a hablar en algunos contextos, de la aparición de la subjetividad o del sujeto humano cuando desarrolla, por ejemplo, conciencia de sí mismo, es capaz de tomar decisiones conscientes y un largo etcétera. Entonces, claro, entonces el sujeto aparece cuando es un adulto, ¿no? claro. Ujú. Y eso hay Entonces, gente hoy día que piensa así. sí, o sea, es una manera de entender la subjetividad a partir de la noción de conciencia. ¿Mm? Ya, ya, ya. Entonces, que no es consciente no es persona. Entonces, claro, uno de los absurdos es entonces cuando estás dormido no eres persona. Claro. ¿No eres consciente? Claro, una de las preguntas, entonces puedo matar a alguien cuando está dormido, ¿no? Para mucha gente sí. Para No. mucha gente sí. Eso Entonces, es pero totalmente eh, correcto. aquí es donde mm, hay que decir que hay distintas corrientes filosóficas. Es decir, hay una corriente filosófica pues, que se da desde la filosofía griega, que entiende que la filosofía no comienza, no tiene su raíz en el propio pensamiento humano. Es decir, la raíz de la realidad no está en mi pensar, ni en mi voluntad, ni en mi deseo, sino que es externa a mí. Es decir, si yo quiero pensar, pienso a partir de las cosas, de la realidad con la que me encuentro. Un objetivismo, Realismo. un realismo, ¿no? El realismo filosófico consiste en entender que la realidad no la pongo yo, la realidad me la encuentro. Y conocer es conocer la realidad, no redefinirla con mis ideas. Ese subjetivismo del que estamos hablando, yo creo que esa persona puede ser hombre o mujer, ¿no? Mm. Vale. Entonces, claro, o sea, en filosofía clásica, también en filosofía medieval y en algunos contextos de la moderna, se entiende que pensar es pensar a partir de las cosas que existen más allá de mí mismo. Esto es básico. Ujú. Esto es como, imagínate que tú en una campaña dijeras, no, el adversario no es el adversario, es lo que yo digo del adversario. Claro, Vamos a sí. la batalla según lo que yo digo del adversario. Sí, sí, Te la sí. vas a comer con patatas, ¿no? Más realismo Sí, que en sí, la sí, guerra sí. no puede haber. Sí, sí, sí. Pues esto va la cosa, es decir, eh, esto en una campaña, oye, uno siempre se está enfrentando con la realidad de las cosas, ¿no? Si no, es que te la pegas. Entonces, esto cuando estás en el mundo clásico es que si no piensas las cosas como son, te la pegas. Claro. ¿Cuál es el problema ahora? Que, claro, también nuestra forma de vida nos permite soñar con que nosotros podemos definir las cosas como nosotros nos dé la gana. ¿Pero por qué? Porque no nos estamos jugando la vida, ¿no? Este es el tema. Entonces, Bueno, no nos tenemos, estamos jugando la vida de la manera de no morir instantáneamente ante un claro, peligro, pero ojo, pero si tú o sea, si tú en otro contexto te pones a dudar de si el oso existe o no existe, o yo voy a definir cómo es el oso, igual el oso ya te ha comido, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué te digo esto? Porque la filosofía clásica entendía que era un pensamiento sobre la vida real, no era un recrear la vida. claro, que se sabía lo que, no se sabía, pero se veía lo que era la vida y a partir de ahí pues se empezaba a pensar. No se decía, la vida va a ser lo que yo quiera. Esto es como, imagínate que tu abuelo o tu abuela te dice, a ver, lo que hay niño, ¿no? Bien, pues vamos a los padres de la filosofía griega.
Cuando alguno decía lo de lo que es y lo que no es, no es algo muy básico, pero es el comienzo de lo que es pensar. Es decir, pensar es pensar lo que las cosas son. Si tú piensas cosas que no son, no estás pensando. ¿Mm? Me Es parece como muy obvio. básico. Nos estamos yendo del transhumanismo, pero es que me parece muy básico. Pero te voy a saltar con otra cosa. ¿Qué pasa entonces hoy día? ¿Por qué las cosas básicas, por qué ese subjetivismo está llevando a ir contra la antropología? O ¿cómo estamos llegando a eso? Es que no lo entiendo. Porque a ver, el Ya sé que por la idea del modernismo, cómo se nos ha hecho, no, los no. conceptos de libertad, a lo mejor, ese mm, subjetivismo que llevamos ya desde mucho tiempo, pero ¿qué es lo que pasa? Esto viene de nuestra manera de entender el comienzo de lo que es pensar y de lo que es la voluntad y lo que es la libertad humana. Es decir, también es otra manera de entender lo que es la filosofía. Si tú entiendes que el comienzo de la filosofía o la raíz de la filosofía es algo externo a ti, con lo que te encuentras, ¿no? Algo que no radica en ti mismo, sino que te hace ser, la relación que tienes con la realidad es diferente. Es decir, eh, te sujetas de alguna manera o te admiras de algo que es superior a ti. Bien, pues eso en la filosofía moderna y contemporánea no es así. El comienzo de la filosofía no está en algo externo a ti, está en algo dentro de ti. Es decir, eres tú el comienzo de la realidad, en cierto modo. El pensamiento, el pensar que se dice, es el que genera la realidad misma, en cierto modo. Ese racionalismo, ¿no? Sí, racionalismo, idealismo, voluntarismo, ¿no? Es decir, la verdad no consiste en adecuar mi pensamiento a la realidad. La verdad consiste en crear la verdad misma. Es decir, la voluntad, la libertad está por encima de lo que las cosas son. ¿Por qué? Porque en realidad conocer no es encontrar. Conocer es controlar. Quien tiene control, quien tiene poder, conoce. Aquí está el cambio de perspectiva. Entonces, la verdad ya no es algo que está por encima de mí. La verdad es Lo que yo diga. sí, lo que me capacita para controlar. Entonces, antes se decía, por la máxima evangélica, la verdad os hará libres, ¿no? Pues yo me acuerdo de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo la libertad nos hará verdaderos. Entonces, esa sentencia, esa frase, es muy moderna. Es Ya, ya. decir, es invertir las reglas de juego. Y con estas reglas de juego, que son las modernas y contemporáneas, es con las que está jugando también el pensamiento transhumanista. Es decir, está jugando en casa. Por eso yo creo que no choca tanto con lo que ya respiramos. Yo voy a poder hacer el hombre como yo quiera o como yo considere que es lo mejor desde mi punto de vista Claro, y voy a hacer, no te preocupes, que voy a hacerte que tú seas el ser humano y perfecto. Voy a jugar a eso. no solo es eso, es si al final la libertad o el conocimiento consiste en tener poder sobre la realidad, ¿cómo no va a consistir también tener poder sobre mi propio cuerpo? Claro. Poder cambiarlo de manera radical. Es que si no puedo controlarlo, siguiendo esta lógica, es que estoy supeditado a algo que no me permite hacer que las cosas sean como yo quiero. Entonces, ¿cómo se está entendiendo en nuestro contexto el pensamiento, la filosofía, tal? Como una lucha o una guerra declarada contra la realidad dada. Esto es así. Es la guerra total. Si yo no lo he podido redefinir, no he sido libre. Complejo eso, ¿no?
Sí, pero en eso estamos. Pues, Es entender, si yo no he puesto las reglas de juego, no he logrado la libertad. no soy libre. Pues, así nos va. Mejor no. Sí, pero esto, en mi opinión, yo creo que esto es un poco la síntesis de el sentir la libertad actualmente. ¿Cómo sentimos la libertad actualmente? Bueno, claro, sí. Lo que famosa frase de se confunde libertad con libertinaje. Muy resumido, ¿no? A grosso modo. Sí, pero no solo Pero no solo eso, libertinaje, no ¿no? solo libertinaje, ¿eh? Ya no solo libertinaje, ¿no? Mm, Sino que estamos yendo ya un poco más allá por esto que veo de mm. jugar a ser Dios, como lo digo yo así, de andar por casa. Sí, a ver, No de jugar a ser Dios, sino de imponer las cosas que yo creo que son la verdad, así porque sí, y las mm, cosas que son correctas. Es decir, que yo indico cuál es el camino a seguir, indico cuál es la buena moral, cuál es la buena ética, cuál es todo. Y en fin, sí. yo no lo veo así. Bueno, como tú sabes, bueno, nosotros también somos católicos, además, Ujú. desde el punto de vista cristiano católico y demás, no sé cómo se ha llegado a esto porque se desprestigia ya, no hay en lo que esto también pega una patada a todas las creencias, a Mm. toda la ley natural, digamos, A toda tradición que entienda que hay que respetar una regla de juego que tú no pones, por decirlo de un modo. Ujú. ¿Está en decadencia eso desde tu punto de vista? No. No, en decadencia digo para lo que son, no me gusta decirlo, las naciones, los estados y demás. Se está acabando con esto, con nuestra ley divina, con nuestra ley natural, con... Hombre, la ley natural yo creo que ha desaparecido totalmente de nuestra manera de entender la... eh, ¿Ya sí, crees que ha desaparecido? ¿tú la ves? Bueno, veo todavía gente que yo creo todavía la ley natural, Sí, creo pero, en la ley divina, por supuesto, eso siempre. mm, pero Y fíjate cómo están las cosas hoy en día que hasta dudamos de la noción de dignidad humana. Que este es uno de los puntos que, hacen que dudemos. sí, No, bueno, quieren que dudemos. Yo no sé, no soy filósofo ni nada, pero creo que no dudo de la dignidad humana en ciertos casos. Pero sí es verdad que se mm, está tratando de imponer eso. mm, ¿Pero crees que se ha impuesto ya o crees que tenemos, desde tu punto de vista, que podemos volver atrás de alguna manera? ¿O está ya tan sumergido la dignidad humana que todo vale? Se puede practicar eutanasia, se puede practicar aborto, se puede tal, está todo normalizado. es que el problema de la noción de dignidad humana, bueno, problema para algunos, es que bebe de la noción de que el ser humano es creado a imagen de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que como forma parte de una tradición teológica, se entiende que es una manera de meter la teología en el debate cuando no debe meterse, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es una manera de no reconocer que formamos parte de una tradición cultural muy concreta. Es decir, es una especie de desprecio hacia nuestra propia historia. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos una especie, en mi opinión, tenemos un complejo por haber sido cristianos que es muy racional. O sea, el ambiente cuál es que se percibe, yo lo noto en los alumnos, ¿eh? Se percibe el cristianismo como algo que hay que superar sí o sí, porque no es, yo no voy a decir que es malo de manera total, pero no se percibe como algo bueno. O sea, Sí, sí, es lo que dan a entender ahora. el clima es, sí, o sea, el clima es que todo lo que sea cristiano, proceda a lo cristiano, se entiende como algo más o menos Iba a decir malo, anacrónico, no anacrónico ya, ¿m? sino malo. Sí, Sino... y que atenta contra la libertad, cuando precisamente la fe cristiana apareció en la historia como una liberación de la esclavitud del pecado en concreto, ¿no? ¿Mm? Pero es más, toda la tradición occidental que defiende la libertad de la persona, la libertad de individuos, etcétera, etcétera, tiene raíces evangélicas. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese afán por desprenderse tanto de la propia tradición,
¿qué ocurre, en mi opinión, a la cultura occidental ahora mismo? Es una generalización un poco vaga, ¿no? Pero que no entiende su propio origen, no se entiende a sí misma. No quiere entenderse, diría yo. No, No quiere entenderse ¿pero y por qué? Porque es aceptar que, en cierto modo, se le debe mucho al cristianismo. todo. Se le Y debe eso, y todo. eso no gusta. Lo que digo yo al principio del canal, en mi presentación, Mm, es eso, que España, por ejemplo, ya no hablo de Occidente, que también, pero España no puede ser concebida sin la cruz. Y no se quiere mm, aceptar, ya no es que no se quiere aceptar, sino se quiere eliminar. Es que me parece como un absurdo llegar mm. no sé, es algo idiota, es algo falaz. No lo entiendo, pero yo no sé cómo hemos llegado a esto. Eso creo que Es un proceso de muchos siglos. O sea, es lo que se entiende como el proceso de secularización. sí, una secularización, pero que Mm. lleva tanto tiempo. Aquí yo creo que no, por mis antepasados, por mis padres y demás, creo que no estaba como estamos ahora. No, porque Y- España es un país de tradición católica en la que además no ha habido una revolución francesa ni una revolución rusa. claro, Es decir, en España estamos viviendo esa revolución ahora, ahora. O sea, la secularización de España se está dando ahora. mm, Y además de una manera muy eficaz. Porque en 20 años la sociedad española ha cambiado como nunca, ¿no? Y esa es la narrativa que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad española, en mi opinión. no, yo Y se ha también consolidado, coincido 100% se ha contigo. consolidado, ¿no? Entonces, pues bueno, mm, ¿qué tocará? Pues comunidades minoritarias, Claro, pequeñas, o sea, grupos minoritarios que conserven cosas, ¿no? Más que conservar, al final seremos 12, hay una como cosa, yo creo que el cristiano nunca es conservador, en mi opinión. Me voy a explicar. ¿Por qué? Porque lo eterno no hace falta que nadie lo conserve. ¿Eh? como me gustan estas cosas de Eh, filosofía, ¿eh? Sí, eh, yo creo que si nos creemos de verdad lo que creemos, tampoco hay que tener tanto miedo a lo que está pasando de la secularización, de la descristianización, porque las realidades eternas siguen estando ahí. Y la posibilidad que tiene cada persona de descubrir que la vida auténtica y que va a llenar el corazón es una realidad que trascendente, eterna y viva auténticamente, esa posibilidad la tenemos todos. Entonces, oye, es que ya, que no se puede no se le dejar. puede ganar la batalla a la eternidad. Sí, sí, Así sí, de claro. claro, claro, claro. Entonces, por eso creo que a pesar de que vivamos en un contexto en el que las nuevas tecnologías parece que crean una tormenta cultural que nos despista a todos muchísimo. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos mucha tormenta que nos impide ver la luz del sol. Pero a pesar de que las ideologías e incluso la dejadez cultural nos haga perder de vista lo importante, todas las personas, bautizadas o no, están radicadas en Dios, porque somos imagen de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía San Agustín, es decir, hay algo dentro de nosotros, que es pues eso, el estar latiendo en Dios casi, ¿no? Que nos anima a buscarle, creo. Y yo creo que eso es un juego que ha puesto Dios en el corazón de todos, que Y hace eso no se puede que eliminar. Dios siempre juega con ventaja. Entonces, hasta la persona más enemiga de la fe de repente ha encontrado, más convencida, de repente ha dicho, ahí va, es que era verdad. Sí, 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 ¿Sabes? sí, 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 Entonces, por eso hay que confiar en la eternidad. totalmente. Ese es el punto. ¿Por qué? Y volvemos al transhumanismo. En este punto, en el de no hay eternidad,
es desde el que parte Julian Huxley, el fundador del transhumanismo. ¿Vale? Él, en un libro que se titula Religión sin revelación, decía abiertamente, he escrito este libro para dejar claro, no es textual, pero es lo que dice que no creo en la existencia de un Dios personal. Es decir, su transhumanismo es un posicionamiento claro frente al cristianismo. El cristianismo no. Es decir, no quiero un Dios que me salva. Si la humanidad tiene que salvarse, se salva a sí misma. Pero un Dios que se hace hombre, no. ¿Que hay cosas que se pueden sacar del cristianismo que yo puedo usar para mi ideología, etcétera, etcétera? Sí. Pero no voy a aceptar que existe un Dios trascendente. ¿Mm? Él lo deja clarísimo, ¿no? Y dices, bueno, ¿y por qué no? Pero por qué no? Bueno, sí, son cosas personales, ¿no? Sí. Podríamos mirar mucho. Sí. Pero, ¿cuál es la ventaja? Vamos a ponernos un poco militronchos. ¿Qué dominio cognitivo hay aquí? ¿No? Pues sí. Está dentro del dominio cognitivo cristiano. Explícate. Porque en realidad está pensando con categorías cristianas. Es decir, Huxley sí, Huxley y todos los transhumanistas. no, y en realidad todo el pensamiento secular. Es decir, la secularización es un intento de superación de la revelación o de la vida de la fe, que en realidad es, pues eso, relacionarte con la vida más elevada, que es el propio Dios, y de meterla en el tiempo, ¿no? Es decir, en la historia. De manera que el techo del ser humano ese es las realidades temporales. Y dices, ya, pero es que eso no casa. Llega un momento en el que o rompes el techo Sí. o te agotas, ¿no? Entonces, ese experimento histórico de intentar secularizar la esperanza cristiana, la esperanza judeocristiana, yo creo que está llegando a su límite. Y en algún momento, bueno, de hecho es curioso, yo sin querer meterme en polémicas ni nada, es curioso que las grandes conversiones que está habiendo ahora en la iglesia se den a recuperar lo más tradicional. Sí. Pero, ¿por qué? Porque en lo más tradicional, o en los discursos más tradicionales, aún se respira el lenguaje de lo eterno. Que aquí está la cuestión. Por ejemplo, Chesterton tiene un libro que se titula El hombre eterno, poniendo el punto en esta cuestión. O volviendo a Agustín, cuando él dice al comienzo de las confesiones, nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? ¿Qué está diciendo? Estamos radicados en la eternidad, porque no nos podemos conformar con menos. Y esta es la cosa. Y por eso estas promesas, sean transhumanistas, comunistas, socialistas, liberales, yo qué sé, pongamos todas las Sí, todas promesas las contemporáneas. ideologías, sí. ¿Con qué problemas se encuentran en gran parte? Oye, que el escaparate, si no veo la eternidad, el escaparate es pobre. Ya. Y eso es algo de lo que se dieron cuenta los filósofos clásicos. ¿De qué se dieron cuenta los filósofos griegos? De que el ser humano podía mirar hacia la eternidad y hacer lo posible para Para ver llegar a cómo. ella. Claro. Cosa que no ven los transhumanistas. Bueno, cosa que ven los transhumanistas a través de su propio, como habíamos dicho antes, volviendo al Sí, transhumanismo, a través del propio ser humano, de que puede llegar a la eternidad. ofrecen una pseudo-inmortalidad. Dicen que van a conseguir la inmortalidad física o una especie de cielo digital, ¿no? Una especie de cielo digital. Sí, quieren Lo de lograr. la inmortalidad lo había escuchado en este que era de, no sé, que fue, creo que lo hablamos. Cordeiro. Sí, Sí, que en el 2045 iba a existir el hombre inmortal. sí, bueno, eso es lo que. Sí, ¿no?
Pero lo del cielo virtual, eso no lo... Es que yo para esto soy un poco clásico, soy un poco franciscano, me gusta hablar de nuestra hermana la muerte, ¿no? Digo, si tú quieres ser inmortal en esta vida, allá Sí, tú. sí, sí, Lo sí. siento, pero yo llego a un momento, Que ya no... yo soy como mi abuela, una vez que estaba con ella hace poco, de repente se despertó y dijo, ¿ya me he muerto? Y lo dijo hasta con alegría. Con alegría, ¿no? Ya no tengo que sufrir más, Sí, ¿no? sí. Joder, madre mía, sí, sí, sí. Que tú vas a decir tu humor negro Sí, cristiano, sí, ¿no? Pero sí. esta es la cosa, ¿no? Que ¿cuál es uno de los grandes problemas que tienen estos para defender la inmortalidad de esta vida? Pues que, oye, sigue estando el problema del mal. Es decir, ¿cuál es la promesa cristiana? Los cielos nuevos y la tierra nueva, como dice el Apocalipsis. Es decir, no puedes quitar o limpiar la creación de el mal del que se ha ensuciado por el pecado original. Es decir, esa capacidad solamente la tiene el propio Dios, que es el que lo renovará todo al final. Según si crees en esto, bueno, no solo si crees, yo creo Sí. que va a pasar así. Pero bueno, eso Sí. ya. Entonces, estas ideologías han intentado sustituir la promesa salvífica, la promesa de salvación, siempre se encuentra con este problema, y es que cuando intentas crear el cielo nuevo, la tierra nueva, esas nuevas sociedades en las que parece que por fin íbamos a vivir en el mundo perfecto, es que no vivimos en el mundo perfecto. ¿Por qué? Porque seguimos tocando el cielo y con los pies metidos demasiado en el barro. Claro, Es sí. decir, la purificación auténtica de la vida que conocemos ahora es obra divina, en mi opinión. Es la verdad pura y dura. Eso es así. Y cuando intentas sustituir a Dios en esta purificación, que es la cuestión, por eso te mencionaba al principio lo de la eugenesia como purificación, ¿el resultado cuál es? Pues que no la consigues. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que vamos a conocer seguramente con estas nuevas promesas de mejorar la humanidad o la sociedad, pues seguramente nuevas formas de esclavitud, de totalitarismo o de incluso sí, de control que nos van a hacer pensar dónde está la verdad de nuevo. Claro. Porque, Es decir, que si ya nos metemos en todo esto a fondo en el tema este de transhumanismo, ¿cómo piensas que, o bueno, o actualmente cómo se está pensando todo esto del transhumanismo? Este control. Se está hablando, para que mm, hablemos un poco del cyborg, de cómo se está tratando porque yo mm, entiendo el transhumanismo de que, bueno, en ciertas ocasiones, no sé si estoy en lo correcto o no, pero mm, siempre que sea para evitar el sufrimiento, a lo sí, mejor, pues eso se está logrando, eso desde mi punto de vista siempre es correcto, creo. Si se evita el sufrimiento, se evita el dolor, me refiero, pues si se pueden poner algunas soluciones para eso, bien. Pero estamos hablando de que eso, se quiere alcanzar la inmortalidad, se quiere alcanzar el control. Vamos a matizar un poco eso desde el punto de vista del transhumanista. mm. Eso ¿qué es lo que se está haciendo ahora o qué es la idea que se tiene ahora del transhumanismo y A cómo se ver, materializa? primero, edición genética para crear supercapacidades o una especie mejorada. Luego, la síntesis humano-máquina, crear cyborgs, ¿no? O crear crear un entorno tecnológico que sobrecapacite o delegue capacidades del ser humano a la tecnología. Y Esta ahí, inteligencia artificial y ahí es donde entra en juego la inteligencia artificial, Ujú, vale, vale, vale. entendida como una inteligencia que puede pensar, bueno, ojo, los más creyentes de la inteligencia artificial, los que creen que la inteligencia artificial puede llegar a ser una especie de mente divina, piensan que es la que nos va a dar la solución a nuestros problemas.
Desde el punto de vista filosófico, ¿eso en qué se basan? ¿O es factible? Yo veo que no es factible eso, pero Desde el punto de vista filosófico, vamos a llegar a como en Terminator, a la revolución de las máquinas y eso, o la bueno, rebelión de las máquinas. no creo porque no deja de ser obra humana, ¿no? O sea, no creo que vamos, mi opinión es que como mucho será una tecnología que otorgará más poder a algunos grupos humanos para controlar a otros humanos. Ujú. Entonces, del mismo modo que hay guerras asimétricas, pues va a haber sociedades aún más asimétricas. Joder, aún más. Sí. Sí, sí, sí. Me ha gustado esto que has dicho para que nos vayamos un poco al tema de la guerra. ¿Cómo está afectando todo esto del transhumanismo a la guerra? Entiendo que, bueno, he escuchado todo esto de que hemos hablado antes del dominio cognitivo, de la guerra cognitiva, y como todos estos cambios siempre son a raíz de guerras o a través de los ejércitos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está viviéndose el transhumanismo no en el campo de batalla, pero sí en las industrias armamentísticas, en los gobiernos y demás? A ver, lo que está dando es nuevas capacidades tácticas, ¿no? Creo que, es Mm. decir, eh, a nivel operacional, pues tienes nuevos instrumentos que te privan de estar en el campo de batalla. Llámese drones, Llámese llámese, drones o... llámese vehículos terrestres no tripulados, vehículos Mm, marinos y demás. exacto. Pero se está queriendo ir más allá, es decir, se está queriendo controlar. No hablo ya solo de cibos, que luego hablaremos también de eso, sino que este dominio cognitivo a través del transhumanismo se quiere llegar a este dominio cognitivo a través del transhumanismo, es decir, se quiere influenciar en toda la capacidad cognitiva de las poblaciones. Sí, ¿Cómo? A través de nanotecnología, el concepto este NBCI. el campo de batalla es el cerebro. Claro. Es decir, quien controle el cerebro controlará no solo al adversario, sino también lo que se piensa en una sociedad o cómo se vive, ¿no? O el comportamiento humano. Esta es la clave. Porque sobre todo desde los años 30, con las técnicas de control de masas de Guerra Fría y ahora con las nuevas las tecnologías persuasivas o de persuasión, lo que se quiere es influir en el comportamiento, ¿no? Y qué mejor que en realidad es lo que han hecho siempre los grandes maestros de retórica, ¿no? Es decir, persuadir. Pero si eso lo puedes automatizar y hacer que la gente se autosugestione sola, ¿no? Estamos hablando de meter un chip en el cerebro. Sí. No, bueno, eso ya no es sola, ¿eh? Eso es una tecnología invasiva. Pero estoy hablando, primero, ya vivimos con una tecnología muy potente, que es el smartphone metido en el bolsillo. Bueno, claro, sí, vale. Que tú estás yendo ya directamente a que ya está afectando todas las capacidades cognitivas a través de algo externo que no sea intrusivo. Sí, pero eso Vale. ya cambia el comportamiento. Es decir, que Entonces, estamos ya en una guerra cognitiva. totalmente. Sí. Vamos, esto con los smartphones se consigue crear una especie de conciencia colectiva como nunca se ha podido hacer. Claro, a través de la comunicación y Mm, de... Sí, yo me estaba refiriendo más si va a llegar un momento en el que digan, mm. tú vas a pensar de esta manera o ya no vas a mostrar un símbolo, ya no vas a mostrar nada de apatía porque te vamos a poner un microchip en el cerebro y... El afán es lograr que con implantes cerebrales o neuronales, en principio el sujeto se pueda autorregular las emociones. Eso sí. No solo eso, también estar conectado directamente a Internet y que no haga falta una interfaz. Mm, Madre mía. A través de Que a tu través de tu propia... vista en el cerebro, a través Sí, de... o sea, obtener información pensando. Ese es el propósito, la situación final deseada. Sí, Una de ellas. sí. O sea, Y hay gente que lo ve eso factible a día de hoy.
O bueno, no que lo ve factible, sino que dice, esto es a lo que quiero llegar. No es que lo vea factible, ya es factible. Ya se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Y hay implantes neuronales que te permiten controlar el ordenador. ¿Ah, sí? Sí. O, por ejemplo, con Neuralink, lo que quiere Elon Musk es pues normalizar en los mercados esta tecnología. Pero ya, por ejemplo, para personas que tienen movilidad reducida o no pueden moverse directamente, ya hay implantes que te permiten interactuar con el ordenador pensando. ¿Está puesto ya en práctica? Sí, ¿Y es efectivo eso? sí. E incluso Yo había visto ese implante en la cabeza que no sé a quién se le puso para identificar los colores a un ciego, ¿no? sí, eso es lo de Neil Harbisson, que fue el primer cyborg, según Sí. él, ¿no? Que lleva ahí. Pero ahí estamos, en este nivel estamos hablando de tecnologías terapéuticas. Ahora la cosa es, ¿qué pasará cuando puedas monitorizar la actividad cerebral de la tropa? ¿Mm? Claro. Tú como capitán, imagínate que tienes una tablet en la que dices, a ver, Pérez, uy, ¿qué actividad cerebral tiene este? ¿Qué le pasa? Entonces das aquí, convocas a Pérez y le haces un examen neuronal o lo que sea. Yo qué sé. ¿Qué te pasa, tío? ¿No? Ya. O sea, o puedes ver que determinado sujeto, o sí, el soldado, tiene sentimientos de ira ahora mismo. O ha estado, sus sentimientos, pues eso, como está monitorizado, puedes ver que lleva una semana con determinados tipos de pensamiento. Joder, macho. Ya, Entonces, ya, ya. o emociones. Ya, 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 ya. Eso, vamos, que lo ven, se ve factible. Sí. Y desde el punto de vista bioético, El problema es que te cargas la la intimidad, la privacidad. privacidad, Sí. todo. ¿Cómo está a día de hoy visto esto desde el punto de vista bioético? ¿Cómo está visto el transhumanismo y demás? Bueno, es que esto ya no es transhumanismo. Bueno, O sea, transhumanismo, es simplemente bioética. posibilidades. El problema está en la cosificación de las personas. Es decir, volvemos a la idea del control y del poder. Es decir, ¿es legítimo controlar así la vida de los otros? Si quieres que sea legítimo, tendrás que elaborar una serie de argumentos. Y yo creo que se elaborarán, dependiendo qué ¿Crees que se ámbitos. elaborarán? Sí. Mm. ¿En base a qué? Optimización de capacidades militares, por ejemplo. No. Bueno, Tú piensas que nadie va a argumentar nada diciendo algo malo, va a decir que siempre va a ser para el bien. hombre, bueno, claro, sí. Eso está claro. Entonces, Ya, pero, joder, que es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Yo lo que veo todo esto de bioética y de transhumanismo y demás, desde mi punto de vista, lo veo correcto siempre que sea para evitar un mal mayor, como puede ser el sufrimiento de una persona. Digo, joder, pues eso lo veo bien, pero lo que tengo por la idea que me transmite a mí este transhumanismo es que se está haciendo, digamos que por hobby, por avaricia. Es decir, quiero llegar a esto, a esto, a esto, es sin necesidad alguna. sí, Entonces, en ese nivel están los grandes magnates tecnológicos, ¿no? Que, pues eso, en su afán por investigar, pues están creando todo tipo de empresas biotecnológicas para lograr la inmortalidad o la prolongación de la vida. a día de hoy, ¿qué hay? Más o menos. ¿De qué empresas estamos hablando? Pues Google, Neuralink. Calico en Google. Bueno, Google en realidad es ahora mismo una empresa de Alphabet, una más grande. Ujú. Y Alphabet tiene Calico, California Life Company, que es una empresa dedicada precisamente al antienvejecimiento y la lucha contra el cáncer. También Bezos, el de Amazon, tiene su propia empresa antienvejecimiento y así suma y sigue. Es decir, el mercado biotecnológico Está está en en auge. auge. Sí, está en auge. Joder, madre mía. Y esto evidentemente va a tener aplicación militar.
No, claro. Así esto... Y también, imagínate que además de tener el perrito que le puedes incorporar una minigun para pegar tiros, ¿no? Mm. O, pues tienes un androide humanoide. Es que eso me parece tan futurista Pero eso que ya está, ya se puede. el Lo que pasa es que androide es muy ya, caro, el claro. cyborg, Sí, no, el androide. el androide, que no es lo mismo que el cyborg. El cyborg es un organismo cibernético. Cyborg, algo Es decir, biológico con mezcla de algo de un tecnología. humano mezclado con Claro. tecnología. Androide, Un una androide, tecnología que se le humaniza de alguna manera. claro, un cyborg es Robocop, Claro. ¿vale? Un androide es C3PO, de Star Wars, Vale. ¿vale? Vale. Ahora sí nos queda más O un claro. androide es el Terminator. ¿Mm? Y ya hay, bueno, claro, tú dices que ya hay androides. Bueno, Sí. Terminator, como es... Era con tejido, ¿no? Con tejido. tejido, tal, eso ya es un cyborg, ¿no? Es un Pero, cyborg, ¿no? sí, Ya, pero te entiendo. no Pero... vamos hay que empadronarnos, que si no... Sí. Pero sí, o sea, por ejemplo, en Star Wars tienes en la amenaza fantasma, que es la que menos ha gustado a los seguidores de Star Wars. Bueno, igual la nueva trilogía tampoco ha gustado, o sí, no lo sé. Pero tienes un ejército de androides, Mm. ¿no? Eso, pues sí, se quiere eso. O sea, porque nadie quiere ver cómo vuelven ataúdes a casa, ¿no? Bueno, sí, ya habrá un campo de batalla en el que ya no se pise los soldados. Bueno, siempre quedará la infantería, ¿eh? Ya, bueno, ya sé que Eso, eso... eso, eso es así, pero claro, pero es que llegar hasta el punto ese de los androides y tal. Pero yo creo que os van a acorazar. Un cyborg, sí, vale, yo O creo que sea, sí. el objetivo al final es ir con un exoesqueleto acorazado. Bueno, eso se lleva hablando ya del combatiente del futuro, se lleva hablando mucho tiempo y Ya, pero como cada vez se puede obtener, o sea, eh, el proceso sea más barato y con Ujú. materiales más baratos, ¿no? Ya. Bueno, que eso entonces está. ¿Tú crees que en el futuro próximo ya habrá estas cosas, en estos conflictos? Yo creo que es lo que se quiere, sí. O sea, que evidentemente es imposible eh, prescindir del humano, Mm. pero que cada vez haya robots más operativos y, Que eso es lo que se pretende y que se claro, logrará. Ya. Bueno, ya estamos viendo, como decíamos antes, con los drones, con los vehículos no tripulados terrestres, marítimos y demás. Ya es un paso. sí. Ya vimos el ataque de Irán, ya lo vimos cómo se materializaba a través O de drones. Israel es pionera en el uso de inteligencia artificial en la guerra. Ujú, claro. O sea, Sí, que estamos ya, que están acariciándolo las. tú piensas que uno de los padres de la computación, von Neumann, John von Neumann, decía, no estoy hablando de bombas atómicas, estoy hablando de computadoras. Fíjate. Porque entendía que el futuro de la guerra dependía de la computación, de la capacidad de cómputo. Quien tuviese las computadoras más avanzadas ganaba la... Sí, tiene Y, lógica, y lo que pero están debatiendo ahora es que el uso de armas nucleares no quede controlado o no pueda eso te ser iba a decir, eso iba controlado a ir yo por una por la inteligencia inteligencia artificial. artificial, claro. Eso es lo que había escuchado yo, porque entonces ya eso, joder, si una máquina va a controlar si aprietas el botón rojo o no, dicho así a grosso modo, es difícil, eso es jodido, ¿eh? Hombre, Eso, pero claro. en realidad la máquina la controla el humano, ¿no? Sí, pero llegará un momento en Pero, el que, porque al final yo pero creo que no dejan de ser si algoritmos. tú le das la capacidad de tomar Claro, decisiones, es que eso iba a decir, si tú al final, esto no deja de ser un algoritmo en ahí el que está. puede tomar decisiones al final por sí solo, entonces dirá, bueno, pues estoy llegando a una serie de parámetros en el que, vale, pum, la solución es esta, pues, y ojo, es fastidiado, pero Doomsday, ¿no? claro, sí, efectivamente, Pero, claro, mm, pero volvemos a lo que decía antes, que el problema no son las máquinas, es quienes las es usan quienes las usan, sí, y quienes las crean y no, está con qué claro. fines. Mm. Y si lo que está animando esta carrera es la lógica de poder y de ganar la siguiente guerra, Ujú. pues Ya.
por ejemplo, hablando de lo de cosas transhumanistas actualmente, Putin, en la entrevista que le hizo Tucker Carlson Sí. hace poco, mencionó que en el campo de batalla ya había soldados modificados genéticamente. Es decir, dopados a nivel genético, ¿no? Para tener más capacidades. No Que sé si luego no será sabemos qué verdad, es no sabemos si es verdad, no sabemos qué igual modificaciones, es que contrainformación, ¿no? O desinformación, puedes saber, pues vete tú a saber. pero Una guerra cognitiva, a lo mejor, quién sabe. Sí, 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 sí. es una manera de decirle al adversario, no, es que yo Tenemos soy... el superhombre, Sí, tenemos el tenemos el superhombre, tenemos al superdog. Capitán América, no, tenemos al Capitán Rusia. Sí, Tenemos al Capitán Rusia y... es que parte del transhumanismo llevado al ámbito militar, una de las cosas es lograr un Capitán América, un Bueno, Capitán Rusia o claro, claro, claro. Soldado de Invierno, ¿no? Un soldado de invierno, claro. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Parecía futurista, parecía imposible, ¿eh? Hace tiempo, pero cada vez nos vamos creyendo más que se puede llegar a algo de eso, ¿no? Sí. En Sí, realidad sí, yo sí. creo que son formas de dopaje, Claro, sí, hombre. pero sí, 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 sí. sí, sí. La línea es esa. Oye, Rafa, la última cosa que te voy a decir antes, para tratar este tema que también me crea mucha curiosidad. Cuando has hablado de ingeniería genética, a día de hoy, ¿qué es lo que se está haciendo de ingeniería genética? ¿Qué es lo que se puede hacer de ingeniería genética? ¿Modificar genéticamente una persona? ¿La descendencia de una persona? ¿O se está haciendo a día de hoy? Desde hace no está permitido. No está permitido. Pero en animales, sí Que ¿estamos se hablando desarrolle, de la no. oveja Dolly en humanos o no tiene nada que ver esto? A ver, una de las cosas que Hablando de puede... mezclando aquí ya clonación y cosas de estas, pero eh, por ejemplo, las técnicas o los instrumentos que se usan ahora son el CRISPR-Cas9, etcétera, ¿no? ¿qué es eso? Pues es una herramienta para cortar y pegar el ADN y y combinarlo para que se desarrolle en cierto modo como tú quieres, pero el problema es que ahora mismo no es muy preciso, o no es todo lo preciso que se quiere. Pero eso no significa que en un futuro se mejore, si no se ha mejorado ya, seguramente ya habrá alguna otra técnica. Pero, ¿Tú crees que se ha mejorado algo, que se han modificado algunas cosas en algunos casos y ¿de qué? Genéticamente, genéticamente? no lo sé. En la línea germinal está prohibido. Ahora, que a nivel epigenético se puedan hacer terapias génicas, etcétera, etcétera, sí, 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 claro, se hace. Joder, no. Sí, pero la pregunta es, ¿con qué fin y con qué resultados? Es decir, yo creo que Control de la natalidad y control de la población, como hablábamos al principio mm, yendo al principio de la charla. aún no, creo. Es decir, ahora mismo lo que se puede ver es, pues eso, si quieres que tu hijo tenga ojos azules y todas estas cosas, ¿no? Algunas modificaciones genéticas en esa línea, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasará cuando el debate bioético esté en poder arreglar o sanar el ADN de los individuos para que no hereden determinadas enfermedades? Es decir, ahora mismo la sensibilidad moral que tenemos hoy en día nos impide decir, vale, vamos a dar el paso y vamos a hacer modificación genética en humanos y que se implanten los fetos y que nazcan, Ujú. para ver qué pasa. Pero igual en X años, igual no muchos, la sensibilidad moral ha cambiado y se empieza a permitir. Porque ¿cuál es nuestra experiencia? Oye, que la sensibilidad moral cambia con el tiempo. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, antes hablabas de la pandemia. La vacunación en la pandemia, ponerla en duda era algo inmoral. Ahora, Han lo cambiado las inmoral, tornas. lo inmoral es otra cosa. Es que se está viendo que no se ha advertido lo suficiente, que ha habido casos graves, ¿no? Entonces, mm, ¿qué ocurre? Como tenemos una conciencia, una sensibilidad moral muy emotivista,
está muy sujeta a las circunstancias, ¿no? No a principios morales firmes. Entonces, Dependiendo de la situación, esto está bien, esto está mal, sí, esto tal. no solo dependiendo de la situación, también caemos mucho en el consecuencialismo ético, es decir, si las consecuencias son buenas, esa acción es buena. O cierto utilitarismo. Si va a producir cierto beneficio o placer a una mayoría, podemos considerarlo más o menos bueno. No es lo más perfecto, pero sí es una acción buena. Entonces, pues el precio de esto va a ser que probablemente haya seres humanos pequeños que sirvan de, pues eso, de Conejillos medicamento. de India. Sí. Pues, macho. Es decir, se va a jugar con la vida de personas, sí, pero como no se entiende que eso sea una persona, Ya han cambiado las reglas del juego, ellos sí consideran que es moralmente correcto, éticamente claro. correcto, pues entonces ya Mm. se vale todo y Sí, sí. Entonces vamos a vivir una época en la que yo creo que una de las cosas que puede que vivamos nosotros ya es que se queden las mujeres embarazadas de manera natural puede llegar a ser visto como un problema moral. ¿tú crees? Al paso que vamos, puede ser. ¿Por qué? Porque si Porque ya te... no lo estás haciendo bien, sino que, joder, tú no estás teniendo el cuidado que tienes que tener para... ya no será solo que eduques bien a tus hijos, ¿no? sino Sino que que elijas como... nazcan con las condiciones genéticas adecuadas. ¿Por qué? Porque el control genético va a ser un problema de salud pública, creo yo. Sí, 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 tiene lógica lo que dices. Espero que no sea así, Pero puede ser. pero puede ser, sí. Y es Mm. una variable más que, visto lo visto, sí. Sí. ¿Cuándo llegará? No lo sé, porque también la realidad siempre es más compleja de lo que parece. Ahora que en un futuro puede darse, pues porque los medios de comunicación empiecen a hacer presión en determinada línea, por una determinada educación de unos años, o porque se ofrece este control genético como algo buenísimo. Pues sí, yo creo que puede pasar. Mm, Vamos, en lógica tiene, desde luego, visto lo visto, mm, analizando los patrones diferentes de la sociedad y de los poderes actuales, mm. te puedes creer de todo y eso es algo que sí, que visto lo visto, puede llegar así. Esperemos que no sea, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, porque si no ya se perdería ya, bueno, ya está perdido todo, pero digo, aún más, ya si ya no se perderá todo tipo de, iba a decir, de decisión, sí, ya lo que tú decías, seremos esclavos, Nosotros no lo sé, pero la nueva generación probablemente. probablemente serán esclavos. Es decir, Ya sabrán cómo van a ser, serán esclavos de una idea o de una manera de ser. ¿has visto Gattaca? No. Te la recomiendo. ¿Mm? Una película en la que es una distopía, ¿no? Pero que se muestra esta realidad de una sociedad en la que conviven o coexisten seres humanos que han nacido en condiciones ideales y los que son llamados los hijos de Dios, es decir, los que viven según las Mm, leyes de la naturaleza porque han claro. sido engendrados de manera natural, ¿no? Pues, Está curioso eso. sí, sí, tiene su moraleja la película. ¿Sí? Sí, Bueno, pues sí, nada, sí, sí. queda dicho, lo Sí, veré. sí, sí, es la lucha de un hijo de Dios por lograr meterse en esa élite de supercapacitados que son los que tienen posibilidades de viajar al espacio y llegar al cielo, ¿no? O sea, tiene un poco... Sí, Joder. sí, entonces también tiene un rollo así religioso, Sí. pero como toda esta filosofía, es decir, quien quiere crear a un... es decir, quien quiere lograr el hombre nuevo dejando atrás el hombre viejo, yo creo que está pensando con categorías evangélicas. Sí. Pero yo creo que el hombre nuevo no es fruto de las obras del hombre viejo. El hombre nuevo no es fruto de la... Yo creo que tampoco. Es un don. Sí, 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 totalmente. Entonces hay que recuperar la lógica del don. Coincido contigo. Esta es la... Coincido contigo, Rafa.
Bueno, pues perfecto. Bueno, pues yo creo que ya ha quedado la charla. Yo por mi parte ya... Espero que no nos hayamos ido demasiado por los cerros de Que va, Úbeda, yo creo que no. pero- Yo creo que no. Y además a mí me ha parecido muy interesante, no lo sé. Sí. Vamos, porque además, siendo un ignorante de todo esto, y además gustándome todos estos pensamientos filosóficos y demás, da mucho que pensar, da mucho que pensar. Así que no soy transhumanista y... Yo tampoco. no soy transhumanista y que ahora hablo contigo, pues cada vez lo veo más claro que no soy transhumanista porque además no sé si será por mi manera de ser o por, no lo sé, porque soy contrarrevolucionario y esto lo veo que es una revolución y no me llama la atención. Pero luego, si voy más al trasfondo de esto, me parece que ya es quitar toda la ley divina que tenemos y todo nuestro ser y ya sería acabar con todo, cosa que no va a pasar. Pero bueno, Pero es jamás que va a pasar. hay que aprender a disfrutar de lo inesperado. Y el problema del transhumanismo es que quiere programarlo todo. Quiere programarlo todo, pero no será capaz. Yo creo que no. Sí, además, nunca se va a poder cuestionar la presencia de Dios, la existencia de Dios. Es algo con lo que no van a poder jugar. Así que ahí quedará. Pues eso, a estar abiertos a la eternidad y ya está. Eso es, eso es. Bueno, Bueno, Rafa, un venga, placer. muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto.